Sería muy interesante hacer algún estudio bíblico sobre las diferencias que hay entre la iglesia primitiva del libro de los Hechos y nuestras iglesias actuales. Ah, no dudo que ya estén esos estudios por ahí, tienen que estar ya. Eh, en lo personal, creo que hay lamentablemente muchas diferencias. Eh, en algún momento, a través de los siglos, nos extraviamos, no sé, como los Gálatas, nos extraviamos, ¿eh? Y sí, nos ganó la fuerza de la modernidad, la fuerza del pensamiento del humanismo o del pensamiento científico o del pensamiento más moderno. Sí, creo que eh, hay muchas diferencias de fondo y de forma, entre la iglesia que vemos en el libro de los Hechos y la iglesia actual. Eh, Déjeme mencionar algunas. Por ejemplo, la doctrina. A mí me impacta mucho cómo en el libro de los Hechos estos primeros cristianos, estos primeros apóstoles, estos primeros pastores eran muy celosos de la doctrina. O sea, cuidaban mucho la doctrina. Creo que eso es excelente y creo que en este tiempo no se tiene un gran cuidado de la doctrina. No, 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 en ninguna manera. Eso lamentablemente, creo que se ha perdido en gran medida. Otra cosa que me gusta de la iglesia primitiva es cómo vivían bajo autoridad. Es este tema de la autoridad, esa autoridad delegada por Dios y que es una enorme bendición. Entonces sí, me parece que ese concepto de autoridad, de estar bajo autoridad, creo que también creo que en este tiempo no es igual. ¿Qué más? A ver, pues me gusta mucho, por ejemplo, eh, eh, el poder que se manifestaba a través de los siervos del Señor. Un poder maravilloso, como nunca, como nunca. Y creo que este poder regresa, vuelve. Definitivamente nuestros ojos van a ver manifestaciones poderosísimas del poder del Señor. Eh, el celo, el celo que tenían por servir al Señor, aún al nivel de dar su vida, de morir a pedradas, de morir quemados, de morir de la forma que fuese por el Señor. También eso me impacta demasiado y creo que a nosotros no nos alcanza para eso, en verdad creo que, eh, no sé, no me atrevo, ¿verdad?, a decir, como, como Pedro, aunque todos te abandonen, Señor, yo no, en lo personal no me atrevo, no me atrevo. Yo ruego al Señor que en su misericordia y en su gran amor me envuelva en todo momento, ¿eh? Aún, pero ellos pasaron por situaciones de muerte, por situaciones, en verdad, pues muchos de ellos murieron, eh, pues sí, dieron su vida por el Señor. Entonces, estas cosas creo que, pues sí, no se ven con tanta frecuencia, ¿verdad? Pero en la iglesia primitiva estaban a la orden del día. Y así, yo creo que podemos seguir comentando. En el tiempo de la iglesia primitiva, pues había una forma de servir a Dios y una unidad hermosa también, ¿verdad? Que también en ese tiempo se ha perdido. Entre ellos no había una competencia, ya afloraba, ¿eh? Ya afloraba un poquito de competencia, ¿verdad? Este, sí, ya había destellos, pero, pero actualmente hay una competencia entre los siervos, entre los ministerios, pues una competencia, sí,
muy tremenda, muy tremenda. Y en ese tiempo, pues no, al menos no nos registra la escritura muchos sucesos, muchos eventos de esa naturaleza. Entonces, estas cosas y otras muchas más, creo que hacen de la iglesia primitiva, ¿verdad? Una iglesia única, única. Y bueno, pues que Dios nos permita conocer el corazón de esta iglesia, de estos siervos del Señor, a ese nivel de cómo ellos buscaban al Señor. Y otra cosa que también me impacta demasiado de esta iglesia primitiva es, a ver, que eran muy apegados a la palabra de Dios. Escudriñaban la palabra del Señor, ¿verdad? Y basaban su fe en la palabra. Todo era conforme a la palabra del Señor. Y en verdad, puedo afirmarlo, nosotros no somos tan apegados como iglesias, no somos tan apegados a la palabra del Señor. Pues ahora hasta hay quienes dudan de lo que escribió Pablo. Ahora dicen que algunas cosas que escribió Pablo pues son ideas de Pablo y no de Dios, no palabra de Dios. Ay, Dios mío, ¿dónde vamos? O sea, tremendo, ¿verdad? Entonces sí, bueno, estas cosas y más admiro de la iglesia primitiva, y por eso no tengo esta necesidad en mi corazón de compartir estos 5 capítulos de oro tan bellos. Bueno, pues habíamos quedado por allá en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el versículo 19, cuando Pedro está compartiendo y les dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Bueno, me encanta eso de que son borrados nuestros pecados. Y lo digo con toda intención. ¿Por qué? Porque hablando de doctrina y hablando de estas cosas muy de hoy, y a veces como que pegan, ¿verdad? Y emocionan a la gente. Hablo de los pecados, por ejemplo, generacionales, ¿no? Los pecados del pasado, tanto tuyos como de tu casa. Se hace toda una doctrina al respecto, ¿verdad? Y que tienen que orar por ti, y ciertos rituales por ahí que se inventan a veces para que se rompa toda cadena, de los pecados generacionales de tu vida. Es más, a veces se usa este punto como una excusa de por qué no prosperas, por qué no has sanado, por qué todavía sufres, en fin. Y definitivamente, en lo personal, yo no voy con esa doctrina, de que pues tienes que cargar con todos esos pecados generacionales, ¿no? Entonces, por eso me encanta aquí, donde dice: van a ser borrados vuestros pecados. O sea, al venir a Cristo, vuestros pecados son borrados. Ahora ya no te preocupes por los del pasado, ahora preocúpate por los actuales, por los del presente, ¿verdad? Bueno, entonces, pues ahí se lo comento, Y dice, versículo 21, a quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Aquí, al estar Pedro hablando, predicando realmente, está ahí en el templo La Hermosa, o allá afuera, allá a un lado, ¿verdad? Porque todo el pueblo vino. Entonces les dice que
que Jesús va a ser recibido en el cielo. Dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La Biblia aquí nos habla, y en otras partes, acerca de esta restauración de todas las cosas. No estamos hablando nada más de la restauración de Israel. Estamos hablando de la restauración de todas las cosas. Y todas las cosas, pues puede ser la restauración de la relación del hombre con Dios, la restauración de la tierra misma, porque la tierra misma tiene que ser restaurada. En fin, estamos hablando en completo de todo el plan de Dios. Entonces dice que habrá una restauración. Acerca de cuándo y todo eso, pues eso sí no lo sabemos, ¿verdad? Pero habrá. Esta es una palabra muy esperanzadora y muy profunda, ¿no? Es la restauración de todas las cosas. ¡Wow! Dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. O sea, Dios, para entender el plan de Dios perfecto, en términos de los eventos que sucederán, tendríamos que juntar las palabras proféticas de todos, desde Miqueas, Zacarías, Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, Isaías, Jeremías. Habría que juntar las palabras proféticas de todos, e incluso de Moisés, por ejemplo, también. Entonces, habría que escudriñarlas bien, armonizarlas bien y poder entender con más amplitud. Pero bueno, conocemos porciones de las profecías que Dios habló a través de sus profetas en diversos tiempos. Y bueno, podemos darnos alguna idea en lo general. Dice, porque Moisés dijo a los padres, aquí está Moisés, por ejemplo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Aquí Pedro está recordando una palabra en este caso de Moisés, dada por allá en Deuteronomio capítulo 18. Entonces, a ver, aquí hay una palabra que Pedro está recordando. Para empezar, aquí vuelvo a lo mismo. Dije al principio que una de las cosas que me encantan de esta iglesia primitiva es precisamente cómo eran muy, muy, muy apegados a la Biblia, a la palabra de Dios. En este caso, ¿verdad? Pues a lo que ellos conocían de los escritos que había dejado Moisés, por ejemplo, y los demás siervos. Entonces, ¿a quién está mencionando? Está repitiendo una escritura de unas palabras que dijo Moisés, que Dios iba a levantarles, dice, un profeta en aquel tiempo, o sea, en el tiempo que se cumplió en Jesús. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en delante, el profeta Samuel, desde Samuel en delante, dice, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, Dios a través de muchos años, de muchos siglos, habló muchas veces por los hombres que Él escogió como profetas. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Una vez más, tremenda palabra traída, ¿verdad?, de lo que se le dijo a Abraham en aquel tiempo, y para ese tiempo pues ya había pasado unos 2000 años, ¿verdad? Entonces, dice, pues serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese
a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y aquí está, bueno, la señalización de la condición de las personas de ese tiempo. Pedro les dice, hay maldad, en su pueblo hay maldad, en nosotros como hijos hay maldad. Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro tenía muy claro el propósito de Dios. De hecho, pues versículos atrás lo acaba de decir, arrepentíos, conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados. Y aquí, de una manera muy sabia, él está compartiendo el mensaje. Es una predicación del apóstol delante de miles de personas. Hablando ellos al pueblo, estamos en el capítulo 4, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Bueno, pues ellos están compartiendo y en ese momento pues llega la guardia y venían sacerdotes y acompañados también de saduceos. Y dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estos saduceos son los que, pues ellos decían que no hay resurrección. O sea, ahí los apóstoles, los discípulos del Señor, estaban enseñando algo contrario a lo que estaban enseñando los saduceos. Los saduceos decían, no hay resurrección. Y los apóstoles y los discípulos del Señor estaban enseñando, sí hay resurrección. Y se tiene que ser valiente para... cuando realmente amas al Señor y quieres servir al Señor, y quieres ser fiel a su palabra, pues vas a tener que muchas veces hablar cosas que la gente no quiere escuchar. O cosas que cuando tú las digas, aunque están en la Biblia, y tú las dices, pero la gente no está de acuerdo con ello. Y se van a enojar. Y van a hablar mal de ti, y van a venir contra ti. A mí no se me olvida una vez, en alguna iglesia, terminé de predicar y los siervos de esa iglesia me pidieron que si me quedaba al final, y ya, bueno, me quedé al final y que querían hablar conmigo. Bueno, pues ya terminó el culto, se fueron las personas y bueno, yo me quedé y me estaban esperando allí, eran 1, 2, creo que 3 personas, sí, 3 o 4 personas. Y uno de ellos inmediatamente entró directo a reclamarme por qué enseñaba yo algunas cosas. Y me quiso confrontar y me quiso atemorizar. Cosa que no le permití. No le permití bíblicamente, no le permití con una actitud correcta, ¿verdad? Estaban los líderes de esa iglesia y esta persona no era uno de los líderes de la iglesia, de los siervos de la iglesia, sino alguien que pues sí apoyaba ahí al ministerio. Y bueno, pues empezó a reclamar 2 o 3 puntos en los que pues no estaba de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues yo mantuve firme por convicción lo que yo enseñaba y en ese momento hasta les mencioné los versículos donde yo apoyaba las enseñanzas. Al final, bueno, pues no pudieron responder, no pudieron entrar en alguna discusión, vamos a decirlo así, por llamarlo de alguna manera,
pero pues esta persona quería pelear, quería una cuestión impropia, y bueno, pues así pasa, así pasa. Tiempo después, esta persona, pues de alguna manera se disculpó conmigo, ¿verdad? Pero, y esto me ha tocado varias veces, no solo una ocasión, ¿eh? No solo una ocasión. Pero hay que tener mucho cuidado porque cuando enseñes algo, cuando sostengas algo, alguna enseñanza, pues tienes que tener suficiente argumento bíblico para sostenerla, ¿verdad? Por ejemplo, déjeme decirle una así muy rápida y muy sencilla. En todas partes se tiene por correcto que, al menos aquí en México, por ejemplo, ¿verdad?, que usted se tiene que casar por la iglesia, que debe usted casarse por la iglesia. Es más, que si usted se casa ante el gobierno y no se casa por la iglesia, pues muchos creen que usted realmente no está casado. O sea, en otras palabras, que se tiene que casar 2 veces, que se tiene que casar ante la autoridad del gobierno y que se tiene que casar usted ante la iglesia. Obviamente que lo que yo conozco de la palabra del Señor, lo que yo enseño de la palabra del Señor, no existe el matrimonio por la iglesia. No existe. Ese es un invento del hombre. ¿Ok? Y por ahí tengo el video, pues si gusta puede ir ahí para que vea los argumentos y todo, ¿verdad? Entonces, pero, a ver, quítales de la cabeza a muchas personas de que no hay matrimonio por la iglesia. Quítaselos. No, olvídate, no. Y se van a enojar contigo tremendamente. Yo enseño también, por ejemplo, que no hay mujeres en el cielo. Y ahí tengo el video. No hay mujeres en el cielo, ¿verdad? Y bueno, pues, espérame, ¿cómo que qué estás diciendo? Bueno, pues así nada más, pues olvídate, ¿verdad? No se puede creer. Bueno, pero tómate unos 15 minutitos, vea el video y ahí vas a ver los argumentos, ¿eh? Y así, hay enseñanzas que chocan contra el pensamiento actual. Entonces, pero Pedro es muy valiente, ¿verdad? Pues él les está diciendo ahí, ¿verdad? Me encanta el Señor Jesús cuando está con aquellas personas y les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No, pues se le echaron encima, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que vas a ser tú mayor que Abraham? Pues apenas tienes 30 años, hombre. ¿Cómo vas a ser tú mayor que Abraham? Y así, entonces, bueno, vayamos a la palabra, porque en la palabra es donde vamos a encontrar muchas verdades hermosísimas, hermosísimas, pero sí hay que ser muy prudentes, muy temerosos de Dios, muy sabios y tener suficiente argumento bíblico para sostener todo tipo de enseñanzas. Bueno, pues aquí Pedro les está hablando, ¿verdad? Y les habla de Abraham, les habla de Moisés, y dice, bueno, pues Dios envió a su hijo, ¿verdad? Y se los envió a ustedes para que se conviertan de su maldad. Dice, hablando ellos al pueblo, pues entonces, ¿qué? Pues entonces ya vinieron los guardias. ¿Por qué? Porque no podían soportar los saduceos lo que estaban enseñando. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Bueno, estaban predicando y pues ya llega la guardia y los toman presos y se los llevan ahí a la cárcel, ¿verdad?
Es parte de lo que decía yo al principio, el celo tan hermoso de estos siervos que están dispuestos a todo, a lo que sea por causa del Señor, y no se les amedrenta de ninguna manera. Creo que eso es algo que como iglesia de este tiempo debemos recuperar. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Pues qué impactante, ¿verdad? Qué impactante. Pedro compartió la palabra en ese momento, el mensaje de salvación, y pues se convirtieron demasiados, ¿eh? Para empezar, 5,000 hombres. Nada más aquí hablando de hombres, 5,000 hombres. Obviamente se convirtieron muchos más, ¿verdad? Me refiero porque si son 5,000 hombres, pues también hubo jóvenes que se convirtieron o mujeres que se convirtieron, ¿verdad? Que no están en esta contabilidad de hombres. Y bueno, entonces, como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. O sea, aconteció al día siguiente, o sea, los echaron en la cárcel en la noche y al día siguiente ya había una reunión de emergencia. ¿Quiénes estaban? Dice, los gobernantes, ahí están los gobernantes otra vez, ¿verdad? Los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Bueno, aquí está todo el cónclave. Aquí esta es una reunión donde está el poder político. Yo me imagino que está también el poder religioso, ¿verdad? Aquí está, pero también debe estar por aquí incluido parte del poder económico, ¿eh? Pero el político y el religioso aquí está. Dice, y poniéndolos en medio les preguntaron. Fíjense bien, y ahora sí, ya está todo ahí, el concilio, el cónclave aquel, ¿verdad? Y ahí están ya los apóstoles, los siervos del Señor. ¿Y qué les dicen? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Fíjate nada más, impactó a todo Jerusalén, impactó esta gran sanidad. Y tanto que, hay una reunión de emergencia. Pero la pregunta que les hacen, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad hicieron esto? O sea, ¿cómo es que hicieron ustedes esto? Y entonces me encanta, me fascina este versículo 8, donde dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Esta expresión vale oro. Fíjate bien. Te tomaron preso injustamente. Te tomaron preso injustamente. ¿Acusándote de qué? Bueno, se lo llevaron preso. ¿Cenaría? ¿Quién sabe? ¿Durmió en un colchón ortopédico? No, claro que no. Claro que no. ¿Tendría frío en la noche? Yo me imagino que sí. ¿Dormiría a las 8 horas reglamentarias? No lo sé. Estoy tratando de ubicarme con Pedro, o sea, lo que le aconteció, ¿verdad? Lo maltrataron en el camino, lo golpearon, que es lo típico de los guardias, los soldados, las policías del mundo, es lo típico. Y también está registrado eso en la Biblia, ¿eh? Bueno, entonces, yo me imagino que maltratado y no existían los derechos humanos. Otra vez,
no existían los derechos humanos. O la presunción de inocencia. Eso no existía. Entonces, bueno, pues lo que me maravilla es que al momento de responder Pedro, no responde un Pedro cualquiera. No responde un Pedro enojado. No responde un Pedro grosero. Un Pedro, con deseos de vengarse, con deseos de acusarlos de pecadores, de injustos, de ilegales. No responde un Pedro así. No. Responde un Pedro, atención con lo que voy a decir, lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de fe, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de gracia. No perdió Pedro al ser maltratado cuando lo llevan a la cárcel y bajo las circunstancias que mencioné que pudo haber vivido. No habló un Pedro enojado, fastidiado. No habló ese Pedro. El Pedro aquel que agarró la espada y le cortó la oreja a Malco. No, este es otro Pedro. No es aquel. El Pedro que era impulsivo. No. Sino va a hablar un Pedro lleno del Espíritu Santo, con los frutos del Espíritu Santo. No habló un Pedro para reclamarles sus derechos. Tengo derecho a que me traten bien. Tengo derecho a que me hagan un justo juicio. Tengo derecho a no ser maltratado. Tengo derecho... No. A ver, el Pedro que habló no está reclamando sus derechos. Esto me impacta de la iglesia primitiva, de los siervos de la iglesia primitiva. Me fascina. No puedo con esto. Porque muchísimas veces, no sé si escuchaste la palabra que dije, muchísimas veces yo he visto lo contrario en este tiempo, en iglesias, lo he visto muchísimas veces, pero muchísimas, tanto que me duele. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros. Me encanta cuando él empieza a hablar el respeto con el que le habla a las autoridades, a los gobernantes y a las autoridades religiosas de Israel. Les habla con un gran respeto, reconociendo su autoridad. Y aunque Pedro tiene poder, y aunque Pedro tiene autoridad de parte de Dios, se somete a las personas de autoridad. ¿Recuerdas que al principio te dije que me encanta cómo esta iglesia se mueve bajo autoridad?
Uy, Dios. Pablo también cuando le dan una cachetada. Tremendo. El apóstol Pablo, cuando le dieron una cachetada, porque estaba ante la autoridad, y él inmediatamente, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Inmediatamente se puso bajo autoridad. Sea notorio a todos nosotros, a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Amén. Aquí me encanta que Pedro, atención con esto, no presenta cartas de autoridad para orar por enfermos, para echar fuera demonios, para decir, nosotros somos ungidos del Señor, siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, y el Señor nos envió a predicar, a sanar a los... No está diciendo nada de eso, nada de eso. Pedro no figura. Pedro no figura. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por él. No es que el Señor nos ungió con poder y nos dio autoridad para echar fuera demonios y sanar toda enfermedad. No. Tú no eres nadie, Pedro. Él reconoce que él no es nada. Por él, este hombre está sano. Por él. Pedro no empezó a repartir tarjetitas de somos apóstoles del Señor, ni somos los apóstoles del Señor. Como actualmente, muchos hombres, en verdad, y lo he visto muchísimas veces, se pavonean con el título de evangelista, pastor, apóstol, salmista, levita, diácono, se pavonean con el título. Este Jesús, el que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, es la piedra reprobada por vosotros. O sea, Dios lo puso como la piedra principal y ustedes reprobaron eso, no lo aceptaron, rechazaron a Jesús, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra fundamental. Esto de cabeza del ángulo, entiéndase que en términos de construcción, ¿verdad? Hay una piedra fundamental, hay una piedra que es la base de toda la construcción y esa es la cabeza del ángulo. Entonces, pues, allí tienen. Está revelándoles quién es ese Jesús. Y en ninguno otro hay salvación. Dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Maravillosa enseñanza. Contundente. Para cerrar este video, este mensaje de salvación, centrado en Jesús, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y enseñándole al mundo, porque el mundo ha buscado salvación de muchas maneras, con otros dioses, con hombres santificados humanamente. Salvación, no nada más a través del Evangelio, sino a través de buenas obras, por ejemplo, a través de rituales. Salvación. Hay que enseñarle al mundo, recordarle al mundo que
En ningún otro hay salvación. En ningún otro Dios. En ningún personaje, hombre o mujer, aunque haya sido un buen cristiano. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que salva es Jesucristo. A Él sea toda la gloria. El que murió por ti, por mí, es Jesucristo. El que te ha pasado de muerte a vida es Jesucristo. El que nos ha hecho ahora hijos de Dios es Jesucristo. Amén. El que te ha perdonado todos tus pecados es Jesucristo. El que derramó su sangre por nosotros es Jesucristo. Bueno, pues solo en Él hay salvación. Él es el Señor. Él es el Cristo. Él es el Salvador de la humanidad. Amén, 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 amén. Y ese es nuestro mensaje. Míralo cómo está predicando Pedro. Pedro empezó de una pregunta que le hacen, oye, ¿por qué sanó este? Bueno, de ahí empezó, pero unas cuantas palabras ya está predicando la salvación en Jesús. Eso es maravilloso. A Felipe también, el eunuco aquel le hace una pregunta del libro de Isaías. Y bueno, y partió de esa pregunta, pero inmediatamente unas cuantas palabras ya le estaba hablando de la salvación en Jesucristo, del arrepentimiento de pecados y del bautismo, tanto que dijo, bueno, pues ¿qué impide? A ver, pues yo me quiero bautizar, ¿dónde hay agua? No importa. Cualquier conversación que empiece con lo que tú quieras, tengamos esa disposición para transmitir el mensaje de salvación. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Amén. Y muchas cosas más, pero principalmente, mira, aquí, ¿a quién está predicando Pedro? Al concilio principal, a las autoridades principales. Bien. Y en el templo de la Hermosa, ahí ¿a quién le compartió? Ahí le compartió al pueblo. ¿Y en qué centró su mensaje? En Jesucristo, el sacrificio del Señor, amén, que dio su vida por nosotros y que había que arrepentirse y convertirse al Señor para que fueran perdonados los pecados. Bueno, de eso nos hemos apartado como iglesia. Mucho, en verdad, en verdad. Nosotros hablamos de bendiciones, de prosperidad, hablamos pues sí, hablamos del poder del Señor, por ejemplo, pero para sanar, para resolver tus problemas. Entonces, pero nosotros no centramos nuestro mensaje, el mensaje que nos toca dar en este tiempo, no lo centramos en Jesús, en la obra del Señor, en el arrepentimiento y perdón de pecados. En eso tenemos que cambiar como creyentes y como iglesia. Como iglesia, ¿qué quiero decir? Pues que se predique más en los púlpitos de este mensaje de salvación que nosotros llevamos por todo el mundo. Bueno, aquí le dejo, contento, agradecido, y una vez más, así, cargando pilas, retomando visión, sí. Imitemos a estos siervos hermosísimos de la iglesia primitiva. Por eso, pues he subrayado, estos capítulos del libro de los Hechos son capítulos, en verdad, de oro. Bendiciones.